¿ok? Ahora, el término de acumulación es qué tan rápido está cambiando la masa que está ahí adentro con respecto al tiempo. Bueno, es una derivada, ¿ok? Ahora, este volumen, aquí estamos suponiendo que es fijo en el espacio, ¿ok? Y si nosotros aplicamos la regla de Lineage a que nos da la relación, bueno, la forma de derivar una integral, este, en este caso con eh, límites fijos, porque es un volumen fijo en el espacio, se reduce a esto. Esto lo pueden consultar en cualquier libro de cálculo, es la regla de Lineage. ¿Ok? Aquí hay otra situación cuando nuestro análisis lo hacemos a un volumen que depende del tiempo, que puede estar moviéndose, deformándose, cualquier situación que esté cambiando con el tiempo el volumen. Bueno, aquí esto no se aplica directamente a la regla de Lineage. Bueno, sí, pero se le conoce como terma de transporte de Reynolds. ¿Ok? Pero es prácticamente lo mismo. Entonces, todos esos términos los englobamos en la ecuación, aquí los metemos, y vemos que aquí está el término de la rapidez neta de entrada, que representa lo que entra menos lo que sale. ¿Ok? Aquí está. El término de generación, aquí está, y el término de acumulación. Vean que todas estas integrales las podemos pasar de un lado, y como todas estas integrales son integrales de volumen, los agrupamos en una sola. Ahora, ¿cuándo se va a cumplir que el lado izquierdo sea igual a cero? ¿Cuándo se cumple, jóvenes? ¿Islas? Podría ser que la rapidez de entrada y de generación sean igual a la acumulación. Sí, A la sí, rapidez puede de ser una opción. acumulación. ¿Cuándo más? ¿Qué otras situaciones se puede dar eso? Bueno, pues cuando el límite superior sea igual al límite superior, ¿no? También es la integral de eso, no importa qué tan complejo sea esto de acá adentro, si el límite es el mismo, el inferior y el superior, pues va a dar cero, ¿no? Eso implicaría pues, que no hay volumen, ¿ok? Una solución trivial. Pero de manera general, se va a cumplir, como dice su compañero, cuando el integrando sea igual a cero. No importa la integral de volumen o el volumen. Cuando esto es igual a cero, aunque lo integremos, pues va a seguir siendo cero. Por lo tanto, llegamos a la ecuación de continuidad para cada especie de nuestra mezcla, que es esto. ¿Qué es lo que mencionaba su compañero? Cuando la acumulación es igual a la suma de estos términos, ¿no? O sea, lo pasamos para acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Esta es la ecuación general, en unidades básicas, ¿ok? Esa es totalmente general. ¿Dónde va a aparecer el comportamiento de cada especie, bueno, o del material dentro de este término? Recuerden que este término es un término difusivo y un término convectivo. Este es el total, flux másico total. ¿Ok? Entonces, en la parte difusiva es donde va a aparecer el comportamiento de la especie en la mezcla. ¿Ok? Ahí es donde va a aparecer. Y sucede lo mismo con la energía. Pues prácticamente tenemos una ecuación para describir muchos sistemas y es lo que se ha usado. ¿Ok? Es lo sencillo de aquí. Hay otras ecuaciones, pero son muy pocas las que describen el comportamiento difusivo del material, el flux molecular de masa. ¿Ok? Entonces, bueno, este es para cada especie. Si sumamos para todas las especies, vean que ese es un operador. Aquí lo podemos, la suma de una suma, pues es la suma de cada término, ¿no? Entonces, este operador suma lo podemos distribuir en todos estos términos. Lo pasamos para acá y no hay ningún problema. La suma de unas derivadas es la derivada de una suma, que es lo que estamos haciendo aquí. Este operador derivada temporal lo podemos sacar fuera de el operador suma.
Lo mismo sucede aquí. Este es un operador espacial. Bueno, esta suma la podemos meter aquí en este término, ¿ok? Del flux másico total. Y la suma de todas estas, ¿no? Ahora, ¿esto quién es? La suma de todas las concentraciones, de todas las especies. ¿Quién es? Podría ser la concentración total. La concentración total o de la mezcla, ¿ok? Entonces, bueno, es este término de aquí. Aquí todos los flux, vean, ¿quién es esto? La suma de todos los flux másicos totales. Y regresemos a esto. Aquí está. ¿Quién es la suma de todos los flux másicos totales? ¿A qué es igual? Vean esta primera ecuación. ¿A qué es igual? La suma de todos los flux másicos totales. ¿A la velocidad promedio? No, casi, pero no. ¿A quiénes, jóvenes? ¿La velocidad de difusión? No. Vean esta ecuación de aquí. Es más, vean este término y este último término. Aquí es igual la suma de los flux másicos totales. Sería la concentración másica por la velocidad promedio. La concentración másica total por la velocidad promedio en masa. ¿Okay? Esta densidad o concentración de la mezcla, lo pasamos para acá. Y eso es igual a la suma de todo esto. Es lo que tenemos aquí. ¿Okay? Y bueno, esto de acá es la ecuación de continuidad para la mezcla. Y algunos autores aplican esta condición que la suma del término de producción o la suma de la rapidez de producción másica de todas las especies es igual a 0. ¿Por qué? Porque la masa se conserva. ¿Okay? Si yo en un sistema con reacción introduzco 5 moles de A con 10 moles de B, la masa, al fin, después de la reacción química total, va a ser también 10 kilogramos, 15 kilogramos. Al inicio tenía 5 de A y 10 de B, voy a tener 15 kilogramos totales. Al final, después de la reacción química, voy a seguir obteniendo los mismos 15 kilogramos totales. ¿Ok? Independientemente de la reacción que se esté llevando a cabo. ¿Ok? Entonces, de ahí lo consideren como axioma, que la suma de producción o consumo de todas las especies en unidades másicas sea igual a 0, por conservación de masa. ¿Okay? Esto no sucede así cuando estamos trabajando unidades molares, o sea, la rapidez de reacción molar, como se la conocen, mol por unidad de tiempo por unidad de volumen. No es cierto, en general, no se cumple que la suma de todos los moles sea igual a 0 porque pues va a depender del peso molecular, ¿okay? De cada una de las especies. Entonces, se asume que esto es igual a 0 por conservación de masa y esto es a lo que llegamos la ecuación de continuidad para la mezcla, que es la ecuación de continuidad que vimos para un fluido puro, ¿no? Pero vean que aquí no tiene subíndices, entonces esto es para la mezcla y esta es la velocidad promedio en masa. ¿Ok? Ahora, si nosotros partimos de esta ecuación para la especie y dividimos entre el peso molecular de la especie, todos los términos, pues bueno, vamos a llegar a esta expresión que es la ecuación de continuidad para la especie en unidades molares. ¿Ok? Recuerden que esto sería mol de la especie Y por unidad de tiempo por unidad de área. Y esto es masa, de la especie por unidad de tiempo por unidad de área. Nada más, esto está, para llegar de uno a otro, simplemente multiplico o divido por el peso molecular, por la masa molar. Entonces, aquí está
la ecuación de continuidad para la especie en unidades molares. ¿Ok? Ven que aquí aparece el flux molar total. Y este término de RI es el término de producción de la especie en unidades molares. Nuevamente, si yo efectúo la suma en todo, voy a llegar a esto. Exactamente de la misma manera llego a esto. Vean que aquí nos aparece la velocidad promedio molar. Y ahora, este término no es igual a cero por lo que les acabo de mencionar. Los moles en general no se conservan. Solamente se van a conservar cuando la reacción química es 1:1. O sea, si un mol de A reacciona con un mol de B y me da 2 moles de C, pues al inicio tendría 2 moles y al final tendría 2 moles. Pero solamente es el único caso donde será igual a cero y el término de producción o la suma de los términos de producción química o consumo de todos los términos, de todos los componentes, es igual a cero, pero es un caso especial, ¿no? En general, no se cumple esa relación. Ahora, vamos a introducir la definición del flux másico total, que es la contribución difusiva y la contribución convectiva. ¿Ok? Entonces, si metemos esa expresión ahí, el término de divergencia, llegamos a esto. Ahora, la concentración másica de la especie I también la podemos descomponer como la fracción másica de I por la concentración total. ¿Ok? Aquí está. ¿Sí? Es esto de aquí. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo desarrollar este producto. ¿Ok? Entonces, en general es este por la derivada de este más este por la derivada de este, ¿no? Aquí está. Aquí lo agrupamos en estos dos términos. Y la divergencia es un operador que cumple con la propiedad distributiva. Entonces, podemos distribuir la divergencia de este término y de ese término. Entonces, aquí lo metemos. Esto y esto. Y ese término de producción en masa lo pasamos del otro lado. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, esto de aquí podemos desarrollar la divergencia de un producto, que sería omega i por la divergencia de este vector, que en este caso recuerden quién era el vector, es este vector. ¿Cómo podemos interpretar este vector? Rho v. La velocidad promedio en masa. No. ¿Cómo interpretamos este vector? Rho por la velocidad. ¿Como el flux másico o la concentración de momento lineal, ¿no? También era. Efectivamente. Entonces, dos formas. Entonces, aquí ¿qué nos conviene? ¿Desde qué punto de vista nos conviene analizarlo? Pues desde masa, porque es lo que estamos analizando, ¿no? Es un flux másico. ¿Ok? No tanto desde el punto de vista de momento lineal, porque no es lo que estamos analizando aquí. ¿Ok? Entonces, ahí ya se van dando cuenta de cuándo nos conviene una interpretación y cuándo otra. ¿Ok? Luego, más este término, producto punto, el gradiente de la fracción másica. ¿Ok? Ahora podemos agrupar los términos, ¿no? Vean. Este término que tiene omega i y omega i, que es la fracción másica, los agrupamos en un solo término. ¿Ok? Y este que tiene la densidad y este que tiene la densidad de la mezcla, pues los podemos agrupar en otro término. Aquí están, el que tiene como común término a la densidad de la mezcla y el que tiene el término común a la fracción másica. ¿Ok? Entonces, vean, esto pues bueno es otra cosa que la ecuación de continuidad para la mezcla que acabamos de ver. Y esto es igual a cero. Por lo tanto, este término va a desaparecer y nos queda esto de aquí. Que ahora sí ya se parece a, Bird menciona que la derivada material solamente se puede definir como derivada material cuando estamos hablando de la velocidad por medio en masa. Entonces, esto de aquí sería la derivada material. Ven que es una derivada local y una derivada advectiva. B punto gradiente de algo.
Esto sería la densidad de la mezcla por la derivada material de la fracción másica de la especie I, más la divergencia del vector flux másico difusivo, es igual ¿a quién? A la rapidez de producción o acumulación. Ok, entonces aquí ven, aquí está el término de convección, en esta parte de aquí. Ok, el término de difusión, el término de acumulación y el término de producción. Ahora, ¿qué pasa si partimos del flux molar total? Aquí está, en este caso, recuerden que nada más vamos a estar utilizando todo en unidades básicas o todo en unidades molares. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aquí la velocidad, este es el término convectivo, una concentración por una velocidad característica, que en este caso es la velocidad promedio molar. Hacemos exactamente lo mismo, y vamos a llegar a esto de aquí. ¿Ok? Ahora, esto, algunos autores como Bert mencionan que esto no es una derivada material. ¿Por qué? Porque este término de velocidad es la velocidad promedio molar. Entonces, no lo podemos llevar como derivada material, ni tampoco derivada material molar. ¿Ok? Entonces, se deja así. Pero vean que cuando trabajamos en unidades molares, aparecen términos adicionales. ¿Ok? Esto de aquí. Comparen esta ecuación, vean estos dos términos. Bueno, este término de aquí, principalmente, este de aquí. Donde trabajamos todo en unidades molares y comparen con cuando trabajamos en unidades másicas. Es más simple, ¿no? No aparece esa suma de todos los... Exactamente, la suma, no aparece esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo quisiera conocer el perfil de fracciones másicas, fracciones molares, yo tengo que conocer, bueno, la concentración de la mezcla, cómo se comporta el flux molar difusivo, el término de producción molar, pero del componente, pero además tengo que conocer los términos de producción molar de todos los demás componentes. ¿Ok? Aquí está. Naturalmente, por estequiometría se pueden saber, ¿no? Pero vemos que aquí hay un término adicional. ¿Ok? ¿Por qué entonces no siempre se usa velocidad promedio de masa? Bueno, porque cuando trabajamos con reacción químicas es más útil esta, aunque se vea más compleja, pues es más útil. ¿Ok? Cuando acoplamos momento o energía con masa, es más útil la velocidad promedio másica. ¿Ok? Ahora veamos, aquí está la ecuación, ¿no? Sí, aquí está. Podemos relacionar las cosas, ¿ok? Veamos. Esta es la ecuación de continuidad para la especie, ¿no? Y aquí ya está metido la definición del vector flux másico total, flux molar total. Aquí está. ¿Ok? Lo distribuyo y bueno, ¿cuál es la relación entre este término con el flux másico? Bueno, pues la puedo obtener de la relación. Este es el flux másico difusivo con respecto a la velocidad promedio molar. Aquí está. Yo hago esto, efectúo la suma de todo, acá también, y llego a esto de aquí. ¿Okay? Ve que esta velocidad promedio molar no tiene subíndice, entonces la puedo sacar de la suma y llego a esto. La suma de todas las concentraciones es la concentración total. Llego a esto, y esto me permite encontrar la relación entre las velocidades promedio molares y las velocidades promedio másicas. Esta es la conexión que me permite expresar la ecuación de continuidad para la especie en unidades molares con respecto a velocidades promedio en masa. Que es lo que estoy haciendo acá. Esto lo meto aquí. ¿Sale? Aquí hago un poco de álgebra. Utilizo estas relaciones. Y al final de cuentas llego a esto de acá. ¿Sale? Eso lo pueden consultar ahí, van a tener las notas. Pero lo que quiero que vean es, bueno, vean que aquí estoy expresando unidades molares con velocidad promedio en masa. O sea, estoy mezclando.
mezclando cosas, ¿ok? El flux molar difusivo respecto a velocidad promedio molar, aquí está metido. Entonces, vean lo complicado que se vuelve cuando estamos mezclando velocidades promedio y unidades de concentración, ¿sale? Nos aparecen este tipo de cosas, ¿sale? Vean aquí, se ve feo, no es complicado, pero se ve feo aquí. Si yo quisiera conocer el perfil de concentraciones molares acoplado con velocidad promedio, porque esta ecuación podría acoplarla con reacciones químicas y con transporte de momento o transporte de energía, pues bueno, necesito conocer los pesos moleculares de todas las especies, los flux molares de todas las especies. Y aquí, bueno, nada más necesitaría conocer el término de producción molar de la especie a la que estoy analizando. ¿Okay? Entonces, ahí parece algo engorroso. Necesito más información adicional cuando estoy mezclando definiciones. No es que esté mal, se puede hacer, sí, pero nos aparecen este tipo de cosas, ¿no? Que se ven ahí medio horrendas, pero no lo son. ¿Ok? Ahora, para sistemas binarios, pues tenemos esto. ¿Ok? La ecuación de continuidad para la especie en unidades másicas y la ecuación de continuidad para una especie en unidades molares. El flux másico total, la parte difusiva y la parte convectiva, y vemos que esta parte convectiva yo la puedo expresar en términos de los flux másicos totales. Esto es para sistemas binarios. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a analizar la descripción cuantitativa del fenómeno difusivo, ¿ok? Porque ya vimos que lo necesitamos, ¿ok? Lo necesitamos aquí, aquí. Necesitamos esta parte difusiva, ¿ok? Ya sean másica o molares. Entonces la necesitamos saber el comportamiento, cuantificarlo. ¿Okay? Recuerden que eso es una parte importante del modelado. ¿Okay? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Yo sí tengo una, pero es muy general. Entonces, cuando hablamos en términos de másicos, nos referimos a convectividad, ¿no? Y cuando hablamos de molares, a conductividad. No. La convección, conductividad no, porque conductividad es otro término en cuestiones eléctricas o conductividad térmica. ¿Okay? No, es convección. Pero tanto en unidades másicas como en unidades molares vamos a tener difusión y convección. ¿Ok? A ver, aquí está bien. Esa es la cuestión general, ¿no? No importa, para cualquier componente. Minúsculas, estamos hablando de másicas. Ok, entonces aquí está la parte difusiva y aquí está la parte convectiva en unidades másicas. Molares, mayúsculas, está la parte difusiva en unidades molares y esta es la parte difusiva, la parte convectiva en unidades molares. O sea, en ambos términos tenemos convección y difusión. Difusión, ok. Vale, gracias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos analizando aquí? Bueno, tenemos un proceso que consiste en dos recipientes que tienen igual volumen y están conectados por un tubo capilar largo, ¿ok? El diámetro del capilar es muy pequeño comparado con todo el volumen de acá, ¿ok? De los recipientes, de los bulbos. Entonces, todo este aparato está sumergido en un baño que mantiene la temperatura y presión constantes, ¿ok? Ahora, inicialmente el recipiente del lado izquierdo que contiene oxígeno y el derecho que contiene nitrógeno están separados por una válvula, ¿ok? O sea, no se mezclan. Entonces, ¿qué nos interesa? Bueno, conocer la rapidez con la que se mezclan ambos gases. ¿Okay? Entonces, si abrimos la válvula, después de un tiempo estaremos en posibilidad de medir la concentración de oxígeno en el recipiente de la derecha que solamente contenía nitrógeno. ¿Okay? Abrimos y después de un cierto tiempo ya tomamos una muestra del recipiente de nitrógeno
y vamos a poder medir trazas de oxígeno ahí. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y qué vamos a observar? Bueno, pues la gráfica que tenemos ahí a la derecha, ¿no? Estamos observando ahí. ¿Ok? Ahora, si realizamos varias mediciones de concentración de oxígeno en este bulbo de nitrógeno, la cantidad de oxígeno transferida será pequeña. ¿Ok? O sea, muy poca cantidad. Es la que se ha transferido. ¿Ok? Entonces vamos a obtener estos puntos que se ven ahí. Muchos puntos. Aquí están muy dispersos, nada más es para ejemplificar, pero en un tiempo tomamos una muestra y tenemos un punto azul. En un tiempo tomamos otra muestra, medimos la concentración y tenemos otro punto azul, así. ¿Ok? Entonces, si la cantidad que se transfirió es pequeña, vamos a observar que su comportamiento es lineal con el tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera conocer la cantidad transferida de oxígeno en cierta unidad de tiempo, pues basta con medir esa pendiente. De tal forma que el flujo difusivo de oxígeno es la cantidad de oxígeno transferida, cuando esta es poca, por unidad de tiempo. Que no es otra cosa que la pendiente de esta línea recta. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Esto. Sabemos que el oxígeno, que va a pasar del lado izquierdo al derecho, tiene que atravesar el capilar. ¿Ok? O sea, el capilar que separa ambos bulbos. ¿Ok? Para llegar hasta el otro recipiente. Entonces, si aumentamos el área de sección transversal, o sea, hacemos un tubo más grande, va a aumentar también, ¿qué? El flujo, ¿ok? Que tengo un tubo más grande, es como cuando tienen en su casa una manguera para regar su jardín, pues va a salir un flujo. Si yo pongo una manguera más grande, va a salir más flujo, todo esto bajo un mismo gradiente de presión. ¿Ok? Entonces, va a depender del tamaño, ¿no? Esto hace que dependa, este experimento dependa del área de sección transversal, el área del círculo del capilar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago para quitarme esa dependencia del tamaño? Para hacerlo independientemente del tamaño del capilar. ¿Qué es lo que haría? Se va a depender de, si yo tengo este capilar de un cierto tamaño, pues va a tener un flujo. Si yo tengo ese capilar más grande, va a tener otro flujo. Entonces, ¿cómo yo hago, independientemente del tamaño, mi experimento? ¿Podría ser a través de presión? No, porque todo está fijo. Presión y Ah, ok, temperatura sí, están sí, sí. constantes. Yo quiero hacer que mi experimento sea independiente del tamaño del capilar. ¿Qué es lo que haría? ¿Es por la diferencia de concentraciones? Esa es la fuerza impulsora, lo que va a hacer la transferencia, pero igualmente, yo tengo una fuerza impulsora constante, ¿no? Al inicio. Y eso, el flujo va a depender de si yo tengo un capilar así pequeñito, o tengo el tamaño de una jeringa, o tengo el tamaño de un tubo de ensayo. ¿Sí? Recuerden sus propiedades extensivas e intensivas. Una propiedad extensiva, ¿cómo la hacían intensiva? Dividiéndola por otra extensiva. Entonces, ¿qué es lo que haría aquí? ¿Qué es lo que haría, jóvenes? San Román. No sé, profe. Pues divido entre el área, el flujo, ¿ok? Que esto va a dar el flux,
Siempre el flux va a ser el mismo bajo unas condiciones termodinámicas constantes, va a ser el mismo, ¿no? Para ese sistema, independientemente del tamaño del capilar. Claro, si yo tengo si yo quiero calcular el flujo, entonces, pues necesitaría multiplicar ese flux por el área y ya me va a dar el flujo que realmente en ese sistema en específico está pasando, está atravesando. ¿Ok? Pero el flux, pues, no es independiente del área. Entonces, no importa en un capilar chiquito o un capilar grande, si yo divido el flux por unidad de área, pues bueno, eso ya va a ser independiente del área que yo tenga. Si yo quiero conocer el flujo, entonces ahí sí necesitaría conocer de qué tamaño es mi sistema para calcular el área y ahora sí obtener el flujo. ¿Ok? Entonces, bueno, el flux difusivo, pues sabemos, como bien mencionado ahorita, es proporcional a una diferencia de concentraciones. ¿Ok? Si yo tengo una diferencia de concentraciones grandes, pues bueno, el flux va a ser grande. ¿Ok? Ahora, algo también simple que muchas veces no ven, se sabe o se puede demostrar o observar experimentalmente que el oxígeno pues, naturalmente tiene que transportarse a través del capilar para llegar hasta al recipiente del nitrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar si mi capilar es largo? Pues va a ser más lento el transporte, ¿no? Va a O tardar puede que ni más siquiera tiempo, llegue, ajá. va a tardar más tiempo en llegar, ¿no? Y si es corto, bueno, va a ser más rápido en llegar. Por lo tanto, pues bueno, el flux difusivo del oxígeno sabemos que es proporcional a la diferencia de concentraciones, pero inversamente proporcional a la longitud del capilar. Si yo tengo un capilar muy largo, entonces el denominador sería muy grande y este cociente sería muy pequeño y indicaría que el flux es pequeño. ¿Por qué? Porque tengo un capilar largo. Pero si el capilar es pequeño, entonces estaría dividiendo entre un número pequeño, el cociente va a ser más grande y entonces el flux difusivo va a ser más grande. ¿Okay? Recuerden que esto se observó experimentalmente. ¿Ok? Eso fue lo que se observó experimentalmente. Estas leyes, ecuaciones constitutivas, que es lo que estamos tratando de analizar aquí, para describir cuantitativamente la difusión, que es el transporte molecular, son postuladas, no pueden ser derivadas de primeros principios. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama ley de Fick. ¿Ok? Entonces, es conveniente tratar de generalizar lo más que se puede estas ecuaciones constitutivas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí en ese sistema? Bueno, tenemos aquí una figura, aquí lo de arriba. Hay una capa de líquido B sobre una superficie sólida que está hecho del compuesto A. O sea, lo azul es A y arriba tenemos una solución de A en B. ¿Ok? El compuesto A es poco soluble en B. Entonces, la solución de A en B es una solución diluida de densidad constante. Y bueno, la distancia de separación entre el punto 1 y el punto 2 es L. ¿Ok? La gráfica que ustedes ven aquí abajo muestra una de las curvas de concentración contra distancia en algún tiempo. ¿Ok? En algún tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí donde estaríamos. Vean que estamos en el eje X, ¿quién es? La distancia. La distancia de Ok. 1 a 2. La coordenada Z. ¿Ok? O sea, esta de aquí. Y en el eje Y, La concentración de A. la concentración de A aquí en cada punto. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí, ¿dónde estaríamos? Hasta arriba. ¿Dónde? O sea, físicamente, ¿dónde estamos?
en el inicio. O bueno, no sé. Aquí en la En la solución sólida de del fluido. componente A. ¿Ok? ¿Cuál es su concentración en este punto? Es muy pequeña, ¿no? No, no lo sabemos, esa información no lo podemos saber. Pues sea 1, ¿no? Aquí, que es la más alta porque ahí está puro. ¿Ok? Y en L, muy lejos de la superficie, aquí en el punto 2, pues tendríamos CA2, esta de aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué sucede? En cada punto de Z vamos a tener una concentración distinta. En un proceso transitorio, cuando apenas se introdujo la solución líquido B aquí arriba, bueno, este va a empezar a transferirse y va a generar un flux, pero en un tiempo muy pequeño, pues acá la concentración va a seguir siendo la concentración de líquido puro porque el componente no ha llegado hasta acá. ¿Okay? Conforme avanza el tiempo, vamos a estar teniendo curvas y en el límite vamos a obtener una línea recta que es el comportamiento en estado estacionario. ¿Okay? Entonces, el flux difusivo del oxígeno, bueno, aquí me equivoqué, no es oxígeno, es Ya. del componente A, es proporcional a la diferencia de concentraciones del componente A entre la longitud del capilar, sería la distancia que va a recorrer. Eso lo mostramos en esto de aquí. Flux difusivo, flux molar difusivo de A, en la dirección Z, recuerden que es un vector, el flux. Por lo tanto, tiene 3 componentes. En coordenadas cartesianas, pues en este caso solamente va en la dirección Z. Es proporcional a esto. ¿Ok? Entonces, se generaliza a esta expresión de aquí. Es una componente. ¿Ok? Y nuevamente, este signo, ¿por qué aparece? La derivada va a ser negativa. Porque el flux se define como positivo en la dirección del decremento de la concentración, que nos resulta también familiar como en energía, ¿no? La concentración va a viajar, bueno, el componente A se va a mover en la dirección donde hay menos cantidad de A para tratar de homogeneizar toda la concentración del sistema y llegar al equilibrio. ¿Okay? Entonces se define como positivo en esta dirección. No quiere decir que el flux molar de A sea no puede ser negativo. Sí puede ser negativo, pero ¿cuál sería su interpretación? Que Pues va en sería en dirección. dirección contraria, ¿no? Exactamente, a la dirección contraria a nuestro eje, ¿okay? Donde definamos nuestro eje. ¿Okay? Entonces, esta ecuación expresa la ley de Fick aplicable a soluciones diluidas de densidad constante. Recuerden que solamente es la cantidad difusiva, entonces habíamos dicho en soluciones diluidas, muy diluidas, lo que domina es la difusión y la convección se deja de lado. ¿Okay? No es que no exista, sí existe, pero ese efecto es muy pequeño comparado con la parte difusiva. ¿Okay? Entonces, ¿qué conclusiones siguen? Que existe una tendencia natural o espontánea para que cualquier soluto se difunda desde la región de alta concentración a una región de baja concentración. Esta tendencia depende de la naturaleza de la mezcla, esto es, del coeficiente de difusión. ¿Sí? Aquí está la dependencia. Si el coeficiente de difusión para un gradiente de consideración fijo, el flux va a depender también del coeficiente de difusión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí nos da la interacción de qué tan fácil le es transportarse o desplazarse la especie A través del líquido B. Ahí está representada la interacción entre esos dos componentes. ¿Okay? La magnitud del flux difusivo es directamente proporcional a la magnitud del gradiente de concentración. Vean aquí, si hago más grande o mayor el gradiente de concentración, pues el flux va a ser más grande, va a ser mayor. Si este es pequeño, pues también. Y lo mismo para el coeficiente de difusión. ¿Ok? El flux difusivo y el gradiente de concentración tienen signos opuestos, por lo mismo. ¿Ok?
porque este se define como positivo cuando este va decreciendo. ¿Ok? Entonces, usando la analogía con la ley de conducción de Fourier y la ley de Ohm para la electricidad, Fick propuso que la transferencia de sal y agua que ocurre en una unidad de tiempo entre dos elementos de un espacio lleno con soluciones de concentraciones diferentes de la misma sal, encontró experimentalmente que son proporcionales a la diferencia de concentración e inversamente proporcional a la distancia de los elementos uno desde otro. Y propuso estas ecuaciones. Bueno, en general no propuso esta, aquí era concentración y no aparecía en esta concentración total. Después, Diderot me parece generalizó a esto, que es un poco más general, es menos restrictivo. ¿Okay? Entonces, esta es la ley de Fick en 3 dimensiones. Nos da el flux másico difusivo de la especie A respecto a la velocidad promedio de masa, como menos la concentración másica total por el coeficiente de difusión de A en B por el gradiente de fracción másica. ¿Okay? Y lo análogo, el flux molar difusivo respecto a velocidad promedio molar es igual a menos la concentración molar total por el coeficiente de difusión de A en B por el gradiente de fracción molar. Esto es la ley de Fick en 3 dimensiones. Recordemos que el operador nabla o el gradiente lo podemos expresar en cualquier sistema coordenado. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, con esa información, esa es nuestra ecuación constitutiva. La parte difusiva o el transporte molecular. ¿Ok? Entonces, esa información la metemos en el flux total y es la ecuación que comúnmente encuentran en la literatura primero. ¿Ok? Aquí está. La parte difusiva y la parte convectiva. ¿Ok? Si eso hablemos de la cuestión de continuidad nuevamente, a la que llegamos en términos de la derivada material, aquí está. Metemos la definición del flux difusivo o la ley de Fick aquí y llegamos a esta ecuación. ¿Okay? Ahora, para la difusión hay varios casos especiales. Para la difusión en soluciones líquidas diluidas a temperatura y presión constantes, la concentración de la mezcla y el coeficiente de difusión se consideran constantes. Entonces, si eso es constante, estos dos términos los podemos sacar. ¿Y cómo le llamamos a la divergencia del gradiente? ¿Cómo le llamamos a la operación divergencia del gradiente de alguna función escalar o vectorial? ¿Cómo le llamamos, jóvenes? Laplaciano. ¿Okay? Por eso es que desde un inicio, cuando estamos viendo las operaciones vectoriales, el laplaciano está asociado a la parte difusiva en los 3 transportes. El laplaciano se le asocia a la parte difusiva. O sea, aquí lo podemos ver. Si las propiedades físicas se mantienen constantes y la propiedad de transporte se mantiene constante, entonces aquí se reduce al laplaciano y el laplaciano aquí físicamente está asociado a la difusión, mecanismos difusivos. ¿Ok? Si dividimos esta expresión entre el peso molecular, llegamos a la correspondiente ecuación en unidades molares. ¿Ok? Aquí está. Y estas son ecuaciones totalmente, bueno, esta de acá es totalmente general. Solamente metemos el ley de Fick y bajo ciertas suposiciones, bueno, pues podemos reducirlo todavía aún más, ¿no? Entonces, esta es la ecuación general de transferencia de masa. Esta es general, la ecuación de transferencia de masa, en los 3 sistemas coordenados usuales, cartesiano, cilíndrico y esférico. Aquí está. Esta es la ecuación de continuidad de la especie A para densidad de la mezcla y coeficiente de difusión constantes, o sea, soluciones líquidas diluidas, ¿ok? En términos de concentración. Aquí está. En los 3 sistemas coordenados. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Se dan cuenta? Las ecuaciones son las mismas. Tiene un término advectivo, un término de acumulación, el término difusivo y el término fuente. Nuevamente,
Esa es consecuencia de que los tres fenómenos son descritos por ecuaciones muy similares. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Aquí igual, dependiendo de las condiciones, por ejemplo, en estado estacionario, pues ya se va eliminando ciertos Exactamente, cosas, ¿no? exactamente. En estado estacionario, por ejemplo, en estado estacionario, esto sería cero. Ajá, Si no hay flujo o es muy lento, entonces pues, cualquiera de estos términos es cero. ¿Ok? Si no hay reacción química, pues bueno, esto es cero. Entonces solamente la transferencia sería por difusión, dependiendo del sistema coordenado. ¿Ok? Pero esa es la ventaja de usar ecuaciones generales. ok, sí. ¿Ok? Eso es total, bueno, estas de aquí no son generales, ¿no? Hay ciertas restricciones. Densidad de la mezcla y coeficiente de difusión constantes. Pero estas son totalmente generales. Para sistemas no relativistas, claro. ¿Ok? Son totalmente generales. Metiendo la expresión para el flux total, pues bueno, ya podríamos ir despreciando ciertos términos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Rangel, ¿dudas? No, profe, por el momento no. Arriaga, eso es otra vez raro, ¿no? Como que sí están entendiendo todo o no están entendiendo de plano nada, ¿no? Ok. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver esto, ¿no? Considere la difusión unidimensional en el estado estacionario de la especie A en la dirección Z, esto de aquí, a través de una placa rectangular que es la especie B, de espesor L, como se muestra en la figura. La fracción mol de la especie A en la fase sólida en Z igual a 0 y Z igual a L son X a 0 y X a L respectivamente. ¿Ok? Muy bien. Con esta restricción, con esta condición, de X a 0 es mayor que X a L, por lo tanto la difusión va a ser de aquí hacia acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? Ahí, jóvenes. ¿Cómo partimos? Si la densidad de la mezcla y el coeficiente de difusión son constantes, bueno, pues podemos partir de aquí. Igual se elimina la derivada parcial de la concentración molar de A con respecto al tiempo, ¿no? Efectivamente. Entonces vamos a ver. ¿Ya pueden ver ahí el editor? No, profe, todavía no. 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 Ok, permítanme tantito. Aquí está. ¿Okay? Entonces partimos de esta expresión, ¿no?
Sí, pueden ver el editor, ¿verdad? Sí, ya. Bien, Sí. entonces, partimos de esta expresión. ¿Ok? En estado estacionario. Ahí está. ¿Ok? Esto es 0. Esto, pues bueno, no se está moviendo, ¿no? Es igual a 0. No nos están diciendo que haya reacción química, pues esto es 0. ¿Ok? ¿Y qué más sucede, jóvenes? Es unidireccional. En la dirección Z, ¿no? Entonces, pues bueno, no hay Eso. variaciones en la dirección X y Y. Entonces, por lo tanto, estas expresiones se convierten en derivadas totales. Y ese DAB se puede pasar, ¿no? Porque es constante. No se puede pasar dividiendo el 0. Sí, efectivamente. Ahí está, ¿no? Muy bien. Pues ahora resuelvan esto, jóvenes, por favor. Y díganme cuál es la solución. ¿Cuál es la solución para esa expresión? No, la solución de esto todavía ni siquiera aparecen las constantes. Sería CA es igual a Z por C1 más C2. Esto es, ¿no? Ujú. La solución. Entonces, esto ya lo hemos hecho. ¿Ok? Cuando analizamos el transporte únicamente por difusión, o transporte molecular, tanto en momento, energía y masa. Esto ya lo habíamos hecho. ¿No, jóvenes? Sí. Sí. Y luego, ¿qué sigue? Con las condiciones que nos dan, sacar C1 y C2. ¿Cuáles son las condiciones? Creo que decía, bueno, A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las condiciones, jóvenes? Cuando Z es igual a 0, la fracción, perdón, Ujú. molar es X a 0. Y cuando Z es igual a L, la concentración molar es X a L. ¿No? La fracción molar. Ujú. Entonces, ahora sí díganme. Aquí las condiciones de frontera, por favor. ¿Sí? Sabemos que en Z igual a 0, La fracción mol es igual a X a 0. es igual a ¿quién? X a 0, ¿no? Y en Z igual a L, La fracción es a L, X a L. resuelvan, por favor, jóvenes. Y díganme el perfil ya con C1 y C2. Vamos a darles unos minutitos, 5 minutitos para que lo hagan.
Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué pasó? En Ca es la concentración, ¿no? Y Ujú. en Xa es la fracción másica. No, molar. Ah, molar, perdón. Entonces son cosas distintas, ¿no? Sí, efectivamente. Ok. Creo que ya quedó, profe. Ujú. Es la concentración en A es igual a Z por la concentración total por la fracción en AL menos la concentración total por la fracción en A0 entre L más la concentración total por la fracción en A0. Pero, vamos a ver. La fracción molar, ¿cómo se relaciona con la concentración molar? O sea, entre C. Ujú. Sí. Entonces, pues bueno, si esto es efectivamente como decía su compañera, son cosas distintas. Algunos de ustedes, sus otros compañeros, pues bueno, se les daba las unidades o las condiciones de frontera en unas unidades y el perfil, bueno, pues, por ejemplo, pues sucedía esto de aquí, estaba en otras unidades y así lo utilizaban. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿cómo sería esto? ¿Cómo lo transformamos? XA sería CA0, perdón, CA sobre C debe ser igual a ¿qué?
a CA0 sobre C. ¿Ok? Sí. Es lo que estamos diciendo aquí. XA es CA entre C, perdón, la constelación de la mezcla. Y XA0 pues sería CA0 entre C, la concentración de la mezcla. ¿Ok? Entonces, aquí no hay problema porque como es tan simple este problema, no se van a cancelar, aquí lo pueden ver, pero ni siquiera hacían esta transformación, ¿no? O lo ponían o decían, bueno, es equivalente. Y lo mismo sucede para acá, ¿no? CA, XA sería CA entre C, es igual a XAL, que sería CAL entre C. ¿Ok? Esa es una forma de verlo. O la otra situación, ¿cuál sería? ¿Cuánto vale CA? XA por C. Exactamente, entonces sería C por XA es igual a ¿quién? Ujú. C1 estrella sí, ¿no? Bueno, perdón. Aquí está. Es igual a exactamente esto. Ahí está. Y si esta C, la constante de la mezcla es constante, la puedo pasar dividiendo y cambio estas condiciones de estas constantes, ¿no? C1 entre C, pues va a ser otra constante. Le llamo C1 estrella y C2 estrella. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas es correcta, nos lleva a lo mismo. Entonces, ahora sí, si utilizamos la primera condición de frontera, ¿qué tenemos? Que X a 0 es igual a ¿qué? A C2 estrella, ¿no? Y la otra condición de frontera, que XAL es igual a ¿qué? Bueno, es la fracción molar en L, ¿no? Sí. Pero C2 estrella, ¿quién es? XA 0. X a 0, efectivamente. Por lo tanto, C1 estrella es igual a XAL menos XA 0 entre L. ¿ok? Y el perfil de concentraciones o de fracciones molares, este de aquí, es igual a C1 estrella, que es esto, más C2, que es esto de acá. ¿Ok? Y bueno, como esto todavía lo podemos reordenar para que quede ya más correcto, o que se vea ahí naturalmente que la concentración va decreciendo. ¿Ok? Sería, invertimos esta diferencia, pues ahí va a estar, ¿no? Y naturalmente aquí se ve que el perfil de concentración o la concentración que es función de Z va a ser la concentración en la parte inferior menos una cantidad, ¿ok? Siempre va a ser menor que esta cantidad. ¿Por qué? Porque esta diferencia es positiva, L es positiva y Z va a ser positiva. O sea, todo esto va a ir aumentando. Todo esto es positivo. Entonces, por este negativo, a X a 0, la concentración en la parte inferior, le vamos a ir disminuyendo una cantidad que es proporcional a la altura. ¿Ok? En términos de variables adimensionales, pues bueno, yo podría definir esto. XA menos X a 0 sobre
X a 0 menos X a L. ¿Es igual a qué? A menos Z sobre L. Pues esto podría ser una concentración o una fracción molar adimensional y esta es la coordenada Z adimensional. ¿Sí? Estos problemas ya los habíamos resuelto. ¿Ok? En los otros transportes, en otros mecanismos. El transporte únicamente por difusión en estado estacionario. ¿Sí? Ujú. Oiga, profesor, y por ¿Dudas, ejemplo, jóvenes? sí, yo. Aquí en fracción de A Ujú. dependiente de Z, si multiplicamos todo por, bueno, toda esa ecuación por la concentración total, pues ya nos da la concentración de A, ¿no? Con respecto a Z. Es que, por ejemplo, yo lo dejé así como concentración de A, o lo tengo que dejar como fracción de A, dependiente de Z. Depende de lo que se les pida, ¿no? Pero no es tan relevante esa situación. Aquí no, en otros sistemas sí. Pero bueno, si se les pide en fracción molar el perfil de concentraciones o el perfil de fracción molar, bueno, ya Lo en esa, tendría que dejar así ajá, como está aquí. Ok, ujú, depende de lo que se les pida. ok, gracias. Ujú. Muy bien, ahora Profesor, ¿sí? en este caso se dejó en términos de fracción molar, ¿no? Pero también se podría haber dejado en términos de concentración Sí, y da lo mismo. sí. ¿Por qué? Pero veámoslo aquí, ¿no? Porque aquí no es fácil de ver. XA, ¿cómo se relaciona con la concentración? Aquí está. Entonces tuvimos todo bueno, esto, cada uno con respecto a aquí a la posición, sea 0 entre C, sea 0 entre C y sea L entre C. Entonces las C se van a cancelar porque aparecen, aquí va a aparecer como denominador y aquí va a aparecer como numerador y por la red del sándwich va a ir para arriba y nos quedaría exactamente de la misma manera. Que de hecho su compañero Islas creo que lo hizo así, ¿no? Sí. Es exactamente el mismo resultado. Sí, 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 ¿entienden esto por qué? Sí. Ok. Entonces sí, es el mismo. Ok, profe. Ahora, entonces, si yo les pido calcular esto, ¿qué les estoy pidiendo calcular? El flux molar. No estrictamente. Flux molar, la La componente corriente. Z del flux molar difusivo. ¿Sí? Flux molar difusivo. Y esta nada más es la componente Z, dado que el transporte es unidireccional. ¿Ok? ¿Dudas, Sí. jóvenes? ¿Preguntas? Ahora, el flux molar, la componente Z, bueno, es C por DAB. ¿Por quién? Por la derivada de CA con respecto a Z. ¿Ok? O sea que es igual el flux molar difusivo, la componente Z, que es de nuestro interés.
es igual, jóvenes? Es menos C DAB por CAL menos CA0 entre L y ya. Bueno, ya. Ujú, efectivamente. ¿Ok? Es ujú. Esta es la expresión para el flux molar difusivo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, pero falta la C, ¿no? No, Ah, bueno, sí, no. No, porque bueno, esto de aquí es igual a esto. Como sabemos que esto es constante, la concentración total de la mezcla, esto puede entrar de la operadora derivada y esto no es otra cosa que XA, ¿no? sí. Entonces, si derivamos XA, bueno, dependiendo de cómo la queramos obtener, ¿no? Ahí. ¿Sí? Si no la ponemos, bueno, es concentración, si la ponemos es fracción. Ahí lo que se derivó fue el perfil de concentración, ¿no? Ujú. Este de aquí sería perdón, la puse mal, ¿verdad? Aquí está. Aquí está, puede ser la confusión. Aquí está. Esto sería C. Así está correcto. Ok, entonces esto es igual a ¿qué? A CA0 menos CA0 menos CAL entre L, Z. Si derivamos esto con respecto a Z, pues nos va a quedar nada más CA0 menos CAL entre L con este negativo, se va con este negativo y nos queda positivo. Ok, y esto, bueno, lo podemos ver en analogía a los sistemas eléctricos, como el flux es proporcional a una fuerza impulsora entre una resistencia. ¿Ok? Sí. Este DAB lo podemos pasar para abajo y aquí está, no alteramos nada. El flux es proporcional a una fuerza impulsora entre una resistencia. O más, bueno, aquí tenemos que integrar el flujo, pero el flujo nada más es por un tamaño, ¿no? Donde el área es constante, entonces el tamaño de la plaquita. Bien, nos faltaría eso. ¿Ok? Vean que el flux no depende de del área. ¿Ok? Entonces, para el flujo másico, bueno, en este caso sería flujo molar, del componente A, tendremos que integrar el flux, ¿no? El flux, de aquí, el flux molar. Bueno, esto sería ahí, flux molar. Ahí está.
Igual sería una doble integral. Ujú. Sí. ¿Ok? Integrar el flux en todo el elemento, en todo el área de cien transversal. Como el flux no depende de la posición, aquí lo podemos ver, pues bueno, no es otra cosa que el flux multiplicado por la integral, de aquí. ¿Ok? Y la integral por el diferencial de área, ¿qué me va a dar? El área. El área. Entonces, esto sería el área, superficial, multiplicado ¿por qué? Por el flux. Entonces, el flujo, nuevamente, ahora sí, lo podemos ver como esto. Entre esto, ¿no? Entonces, el flujo, ahora sí, el flujo molar del componente A en el sistema es proporcional a una fuerza impulsora. ¿Cuál es esa fuerza impulsora? La diferencia de concentraciones entre una resistencia. ¿Ok? Esto funcionaría como resistencia. ¿Sí? Ahora analicemos por qué verlo desde resistencia. Bueno. Es como lo que decía con el oxígeno, ¿no? Uh-huh. Entre más grande el capilar, más el flujo va a ser más lento, ¿no? Uh-huh. Aquí, si tenemos una longitud muy grande, pues este de aquí, esto que es R, la resistencia, este cociente va a ser grande, porque él es grande. Si este cociente es grande, entonces este cociente va a ser pequeño. Muy pequeño, quiere decir que no va a haber mucho flujo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una gran distancia. Nuevamente con el área aquí. Si el área es grande, este cociente va a ser muy pequeño, porque AS es grande. Si este cociente es pequeño, entonces esta fracción completa o el flujo molar de A va a ser muy grande, ¿no? Porque Sí. hay mucha área. Y lo mismo con DAB. El coeficiente de difusión es la propiedad de transporte que es análoga a la viscosidad para fluidos newtonianos, la conductividad térmica para el transporte de energía. ¿Okay? Entonces, DAB es la propiedad de transporte, que en este caso es el único transporte, bueno, la materia, que la propiedad de transporte es igual a la difusividad. O sea, esto se le llama difusividad de masa o propiedad de transporte, coeficiente de difusión. Entonces, el coeficiente de difusión mide la facilidad de transporte de masa del componente A en el líquido B o en el componente B. Si DAB es grande, ¿qué significa? Que va a haber mucho flujo, ¿no? Mucho flux, la ley de Fick. Si este es grande, este cociente nuevamente va a ser pequeño, porque este DAB es grande. Entonces este cociente va a ser pequeño. Y si este cociente de aquí es pequeño, esta fracción completa va a ser muy grande. No tiene resistencia a difundirse el componente A través del componente B. Al contrario, si DAB es pequeño, esta fracción va a ser muy grande, y si esta fracción de aquí es muy grande, esta fracción completa va a ser muy pequeña, porque el denominador es muy grande. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Creo que por el momento no. Tengo una marca. Si el coeficiente de difusión y el área las pongo en el numerador, ¿igual no había ningún problema? O... No, no hay ningún problema. Ok, gracias. Uh-huh. Ok. ¿No hay dudas entonces? No, perfecto. Ok.
Ok. Recuerden que estas ecuaciones donde aparece el flux total son las ecuaciones generales. ¿Ok? Entonces esto es muy simple, ¿no? Ya hemos hecho esto en los 3 sistemas, no hay más problema. Ok, vamos a analizar un problema más complejo, que es la difusión con una reacción química heterogénea. Entonces, se considera un modelo sencillo para un reactor catalítico, como el que se muestra en la figura. Ahorita vamos a ver la figura. Entonces, se lleva a cabo una reacción 2A que nos da B. Se supone que cada partícula catalizadora está rodeada de una película gaseosa estancada, a través del cual A debe difundirse para alcanzar la superficie del catalizador, como se muestra en la figura. En la superficie del catalizador se supone que la reacción 2A que nos da B ocurre instantáneamente. O sea, cuando llega A, instantáneamente se produce B. Y que luego el producto B se difunde retirándose a través de la película gaseosa hacia la corriente turbulenta principal, que está compuesta por A y B. Se desea obtener una expresión para el flux de A cuando se conoce el espesor efectivo de la película del gas y las concentraciones XA0 y XAB en la corriente principal. Se supone que la película del gas es isotérmica, o sea, no hay variaciones de temperatura, aunque en muchas reacciones catalíticas esto no es cierto, porque las reacciones catalíticas muchas veces son exotérmicas y generan alta cantidad de liberación de energía. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, esto de aquí. Lo que ven ustedes en sus clases de balance, lo que entra, un gas, en este caso hay un catalizador, es una reacción, sale un gas B con este gas A también. ¿Okay? Estas esferas recubiertas, están recubiertas, estas esferitas de aquí son el catalizador y están recubiertas con un material catalítico. ¿Okay? Eso es lo que estamos analizando. ¿Okay? Entonces, este problema que es muy complejo, coordenadas cilíndricas, esféricas, es bastante complejo, lo podemos aproximar de manera ideal con un problema de difusión cerca de la superficie catalítica, lo que acabamos de ver. ¿Okay? Entonces, esta es la superficie catalítica, la superficie de la esferita. ¿Okay? Si la película que rodea a la esfera es muy, muy pequeña, o sea, casi del mismo tamaño que esta de acá, que el tamaño de la esferita, o sea, esta distancia de aquí hasta acá es pequeña, muy, muy pequeña. Este sistema, el sistema original esférico, se puede aproximar como una placa, como el ejercicio que acabamos de ver. ¿Para qué tenemos? Bueno, esta es la composición en el seno del líquido, o sea, aquí en la película, en la parte externa de la película, del componente A que llamamos XA0. Y ahora vean cómo estamos definiendo nuestra dirección positiva Z hacia abajo, o sea, hacia la superficie de la esfera. ¿Ok? Entonces, A se empieza a difundir, llega aquí, reacciona, y entonces se produce B, y este B se empieza a difundir hacia acá, hasta el seno de la corriente turbulenta de la fase líquida, o de la fase gaseosa, ¿no? Depende del fluido. Es lo que estamos analizando ahí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vean, partimos ahora de nuestra ecuación general. ¿Ok? Nuestra ecuación general, aquí está. Estamos en estado estacionario, este término se elimina, y es un flujo unidireccional nuevamente, entonces no hay flux en X ni en Y. Entonces nada más hay un flux en Z. ¿Ok? Y ¿hay o no hay reacción química? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿De acuerdo? Sí, Maestro. Pues no, jóvenes, no hay reacción química. ¿Por qué? Porque esta ecuación es para la región de difusión, nos describe la difusión. Y en la región de difusión hay reacción química, o sea, regresemos acá. Aquí. ¿De aquí para acá hay reacción química? No. No. Hay en la frontera. Entonces aquí, como es una reacción catalítica, la reacción química aparece en la frontera. Por eso aquí el término de RA no se toma en cuenta. Profe, no entendí muy bien lo de las placas. O sea, se supone que es la superficie de la esferita. Esta es la esfera, que está recubierta con un material catalítico. Ajá. Y esto de acá, esto de aquí adentro, es la película estancada. Ah, ok, sí. ¿Sí? Entonces, A se difunde a través de la película estancada, aquí reacciona y después B se difunde hacia acá.
O sea que la reacción solo está en la superficie, ¿no? No en... Sí, aquí se da la superficie. Vamos a ver otro problema más adelante, donde aquí conforme se va difundiendo está reaccionando. Ah, ya. ¿Sí? Pero aquí la reacción química aparece como una condición de frontera. Ah, bueno, sí, profe. ¿Mm? Sí. Entonces, bueno, analicemos el vector flux total molar. Aquí está. El término difusivo y el término convectivo. ¿Ok? Ahora, vean que para el flux total del componente A necesitamos conocer el flux total del componente B. Pero, como hay una relación estequiométrica por reacción química, esto nos da la relación de entre el término de producción o rapidez de reacción del componente A y del componente B. Esto lo ven en físico-química, en cinética química, que es la rapidez de reacción del componente A entre su coeficiente estequiométrico debe ser igual a la rapidez de reacción de otro componente entre su coeficiente estequiométrico. En este caso, el coeficiente estequiométrico de A es negativo porque es un reactivo. Y el coeficiente estequiométrico de B es positivo porque es un producto. ¿Sí? Entonces, de aquí yo podría despejar cuál es el flux molar de B total, que es menos un medio de esto. ¿Ok? Entonces, bueno, esta información la meto aquí y de aquí despejo NA. Es esto de aquí. Ahora, solamente es un flujo unidireccional, ¿no? Una transferencia más unidimensional, unidireccional. Entonces yo nada más requiero una componente que es NAZ, ¿ok? Y naturalmente esta va a ser igual a la componente Z del vector flux molar difusivo dividido entre esto. Ahora, el vector flux molar difusivo es dado por la ley de Fick, aquí está. Entonces necesitamos la componente del gradiente de fracción molar, que es esta. Entonces todo eso lo introducimos aquí y esto de aquí es el flux molar total de A, la componente Z. Esta información la metemos en nuestra ecuación general, la ecuación gobernante de transferencia de masa, y es lo que obtenemos acá. ¿Ok? Esto de aquí. Entonces, si nosotros integramos esto con las condiciones de frontera, ahora sí, ¿cuáles serían esas condiciones de frontera, jóvenes? Esta es la ecuación que tenemos que resolver para encontrar el perfil de fracción molar. Esta ecuación diferencial, ¿a qué condiciones de frontera está sujeta? ¿A qué condiciones de frontera, jóvenes? Una sería que en Z igual a 0, pues la fracción molar es X a 0, ¿no? Uh-huh. ¿Y la otra? Piénsenlo, jóvenes, piénsenlo. ¿Cuál es la otra condición de frontera? Rivera. Sí, maestro, que estoy. ¿Sí? ¿Cuál es la otra condición de frontera? Sería cuando Z es igual a la densidad X No, ¿cuál densidad? o ese signo que es Delta. una variación de... No, delta. Nada más es, aquí es Z igual a 0, el espesor de esta película es delta, le llamamos delta. Que tiene unidades de longitud, en este caso. O sea, en Z igual a delta, ajá, X, la fracción de la especie A sería delta, ¿no? Bueno, en ese caso. Sería X a delta. sí podríamos poner X a delta, pero ¿qué característica? En esto que estamos diciendo aquí, ¿qué característica tiene
la X a delta, la fracción molar en ese punto. Que es menor a X a 0. Ah, bueno, debe ser menor, que eso sí eso es obvio, pero tiene algo más. Podría ser que con la fracción de B tienen que sumar 1. En un plano sí. ¿Ok? Y en z igual a 0, xa más xb es igual a 1. En x igual a 1 medio delta, xa más xb es igual a 1. ¿Ok? En cualquier plano de z, en la suma de las fracciones molares se tiene que cumplir, ¿no? Pero hay algo más, jóvenes. Piénsenle. Que tiene esa x a delta que menciona su compañero. Pues sería que está involucrada ahora también B, ¿no? Sería XB por lo de la reacción. Pero estamos haciendo el balance para la especie A. Podemos hacer lo mismo para la especie B, claro. Pero hay algo que tiene una cualidad que tiene esa X a delta. Ahí. ¿No podría ser negativa? No. Físicamente la concentración no puede ser negativa. No, es un observable físico que podemos medir. ¿No sería que en esa parte la concentración vale 1? ¿Cuál concentración? En X a delta es igual a 1. ¿La fracción molar? Ajá. ¿Cuál? La de delta. Sí, pero ¿cuál? Tenemos varias fracciones molares, ¿no? Sí, pues X a delta es igual a 1. Antes, bueno, así momentos antes de la reacción, ¿no? No, pero no es momentos antes. Estamos analizando en la reacción. Esa es la frontera. ¿No tendríamos que relacionarlo con los coeficientes estequiométricos? Ya lo hicimos, por eso ahí obtuvimos el flux, ¿no? Ya lo hicimos ahí. Piénsenlo, jóvenes, piénsenlo. Podría ser que el cambio, en este caso sería así como la derivada tendría que ser diferente a 0. ¿La derivada de qué? De la fracción, bueno, de X a delta. No. Fíjense, ¿qué sucede aquí en la superficie? Se consume A. Y nos están diciendo que es una reacción instantánea. ¿Ok? Entonces, en cuanto llega a la superficie, A reacciona y desaparece. Entonces es igual a 0. Es 0, exactamente. ¿Ok? Entonces, está sujeta a esas dos condiciones porque es una reacción instantánea. Si fuera una reacción lenta, entonces ahí es otra condición de frontera porque hay que especificar el flux en ese punto. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se les va a quedar de tarea. Resolver esto y demostrar que el perfil de concentraciones del flux está dado por esta expresión, estas dos expresiones.
¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? No, profesor. No, por el momento no. ¿No? ¿Seguros? Esto que acabamos de analizar, bueno, es un caso un poco más general de lo que primero se les enseña, pero bueno, preferí hacerlo así porque un caso más general, el otro es un caso especial. Esto se le conoce como contradifusión no equimolar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque A se difunde hacia abajo en la dirección Z positiva, pero también B se difunde hacia arriba en la dirección Z negativa. O sea, están en la dirección contraria. De ahí el término de contradifusión. Y es no equimolar, ¿por qué? Porque un mol de B, perdón, aquí está hablando. 2 de A producen. 2 de A producen 1 de B. Sí, vean, si un mol de A reaccionara para dar un mol de B, ¿dónde está? Aquí está, déjenme ponérselos. Si un mol de A reaccionara para darnos un mol de B, ¿qué pasa con este término? Se hace 0. Entonces, el flux total es solamente flux difusivo, independientemente si hay soluciones o no concentradas. ¿Vale? Acuérdense que habíamos dicho que el flux total es una parte difusiva y una parte convectiva. Y solamente en soluciones muy diluidas aislamos la parte difusiva y despreciamos la parte convectiva. En sistemas con reacción química, hay convección, pero cuando se trata de que un mol de entrada me da un mol de salida, entonces en la contradifusión este término convectivo se anula y es independiente si son soluciones o no diluidas. Nada más aquí. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que aunque si hay movimiento de A y hay movimiento de B, estos se compensan y no hay un movimiento macroscópico o de toda la masa de fluido. Por lo tanto, no hay convección. Hagan cuenta. Ciertos moles hay un flujo de A hacia abajo, pero el mismo flujo de B va hacia arriba. Entonces, ¿hay movimiento neto o no? No. Exactamente, entonces no hay convección. Por ejemplo, nuevamente en el ejemplo de cruzarla ahí para Madero, ¿no? En el centro. Digamos que tenemos 100 personas del lado de Bellas Artes y 100 personas de ahí de la calle de Madero. ¿Ok? Y cruzan. ¿Hubo movimiento neto de la cantidad de personas totales, de toda la masa de personas? No. No. No hubo, ¿no? Obviamente sí hay movimiento individual, pero macroscópicamente no se movió nada. De un lado tenemos 100 y del otro lado tenemos 100. Entonces macroscópicamente no se movió. La velocidad característica sería 0. ¿Sí? Cuando tenemos eso se le llama contradifusión equimolar. Porque 1 me da 1, 2 me da 2, así. X de igual número de moles. Por eso hicimos este ejercicio primero, porque este es contradifusión no equimolar. 1 me da 2, 2 me da 1, 3 me da 4, o así. ¿Okay? Entonces hay una contribución convectiva, porque si hay un movimiento neto de la cantidad. ¿Okay? Se mueven de los que van desde la superficie. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Algo no ha quedado claro? López, Creo que de momento no, profesor. Azamar, No, profe, por el momento no. ok.
Trinidad. Creo que no, profe, gracias. Profesor, va a subir las diapositivas, ¿verdad? Ujú, Ok, gracias. ujú. Profe, entonces las condiciones de frontera quedan para Z0 igual a X a 0 y para Z igual a delta es igual a 0, ¿no? Ajá. Vean que aquí tiene muchas cuestiones físicas, ¿ok? Porque ya no es como en Mate 2 que resuelven esta ecuación diferencial, le dan la ecuación diferencial y con estas condiciones de frontera. Y sepa qué significa, ¿no? Aquí no. Aquí la ecuación diferencial surge del modelado y las condiciones de frontera tienen información física. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Entonces, esto se les va a quedar para lo que resta de la clase, para que lo suban, por favor. Esto es muy sencillo. Van a tener hasta las 5:10 para subirlo, por favor. ¿Ok? Entonces pongan su nombre en el chat, por favor, para registrar su asistencia. Entonces, si no hay dudas, pues bueno, se pueden retirar, jóvenes. Ok, profe. Nos vemos. Ok, hasta luego.